de que el evaporador podía manejarse de una manera económica, haciendo que, aprovechando los vapores que se generaban en una de las etapas para precalentar o calentar o evaporar la siguiente etapa. Eso, digamos, habló acerca de los esquemas, acerca de todo lo que habíamos preparado, digamos, previamente, pero decíamos que para que eso funcionara correctamente, había que, de alguna manera, producir algo que decíamos que tenía que ver con ¿qué? ¿Cómo? Vacío. Vacío. Bien. Entonces, llegamos a la conclusión de que sí, el evaporador como equipo era importante, pero más importante, tanto como el evaporador, era cómo producíamos vacío. Decíamos también que habían formas de vacío, de producir vacío, que podían ser de diferentes maneras, pero que la industria generalmente utilizaba un método que era muy común, muy práctico y ya probadamente eficaz para producir vacío, que es a través de un condensador y la pierna barométrica. Condensador y pierna barométrica están incorporados, fíjense, al final de la última etapa de evaporación, donde los vapores de la última etapa de evaporación son los que de alguna manera van a terminar en el condensador barométrico y a su vez, a través de las conexiones de cañería, van a ir, por decir así, despresurizando cada una de las etapas en diferente medida, porque yo no he puesto que estas presiones sean iguales, sino que fíjense, esta presión 1 es mucho mayor que la 2 y esta a su vez mucho mayor que la 3 y la 3 es muy aproximadamente igual a la de esta última que está en este condensador. Entonces, la función de este equipo final acá es tan importante como estos otros para que funcione la cosa correctamente. Si no logramos que haya diferencias de presión entre las cámaras, las temperaturas de ebullición van a seguir siendo las mismas, aunque pongamos 50 cámaras detrás. No va a cambiar, por supuesto que eso es ilógico. Y por lo tanto, también vamos a tener el problema de que no se va a lograr la evaporación correcta, porque si no hay un potencial térmico que obliga a la transferencia de calor, no va a producirse la evaporación correcta. Entonces, la función del sistema es crear vacío en los evaporadores. Se puede utilizar y se usa generalmente estos equipos. Un eyector, ¿se acuerdan que vimos algo en la clase anterior acerca del eyector? ¿Qué era un eyector? Dijimos. ¿Qué era? ¿Alguien tomó nota por ahí? ¿Alguien grabó por ahí? ¿Alguien tomó nota? ¿Qué era un eyector? Bien, un equipo que arrastra fluido, decía su compañero. Yo les dije en su momento, a ver. Aumenta la velocidad y disminuye la presión. ¿Qué les dije en síntesis que era un eyector? Un compresor estático. Un compresor estático. ¿Por qué? Porque en realidad toma los vapores de la última etapa, en este caso de este equipo, y los comprime para mandarlo después a otro lado, que ya vamos a ver que es este condensador barométrico, pero básicamente produce por un lado un pequeño vacío, que no es exactamente el responsable, este eyector de este vacío. Colabora nada más en el arrastre de los vapores de la última etapa. ¿Qué sucede cuando ese juego de vapor vivo que proviene de una caldera y ese vapor exhausto que proviene de la tercera etapa, en este caso, se juntan, se aceleran, pasan a través del eyector y viajan hacia el condensador barométrico? ¿Qué se encuentran? Les diría que se encuentran un recinto donde se expanden
donde ocupan el espacio ese que tienen del recipiente, y como su naturaleza lo indica, al ser un vapor, tiende a expandirse y subir de alguna manera, escapar, salir. ¿Y qué pasa cuando empiezan en ese proceso de subida, por decir así, estos vapores? Se encuentran con, que no tengo la tiza de color, nada más, es lo único, con agua fría. Agua fría, que repartida como lluvia y que choca entre, a veces en algunos platos que se ponen a propósito para que pierda velocidad, ¿qué produce en ese vapor? Condensación. Bien, eso produce una condensación. ¿Y qué produce la condensación? Una disminución de volumen. ¿Qué volumen? Volumen específico. Bien. ¿Cuánto cambia el volumen específico de vapor al líquido? Como 10 veces. No, como 1000. A ver. Número. 1000 veces, algo así. Por allá dijeron 1000 veces. 1650 veces. O sea, ¿qué significa? Que si ustedes tienen 1650 litros de vapor en esa cámara, cuando lo condensen, ¿qué van a quedar? ¿En qué va a quedar? 1 litro. O sea, fíjense la relación que hay. ¿Y el resto qué queda? Vacío. Vacío. Ahí está el vacío que aparece en esta cámara, en esta y en esta. De ese origen es ese vacío. Un vacío producido por la condensación de los vapores en el condensador barométrico, que por eso se llama condensador barométrico, y que produce un brusco cambio de volumen específico del vapor que está saliendo, y que produce una condensación, y por supuesto produce el cambio de volumen específico que a la larga es el vacío que queda. Todo eso está muy bonito, pero ¿qué pasa cuando este líquido, agua, más el líquido que condensó, se junta acá? Si tuviéramos cerrado esto, ¿qué pasaría? Se junta. Se junta. Evidentemente empezaría a aumentar el nivel y hasta que llegaría un momento en que, chao, se acabó el cuerpo barométrico, se llenó de agua. Entonces, ¿qué hacemos para mantener o evacuar esto? ¿Qué hacemos? Lo abrimos. Bien, lo abrimos. Ahora lo abrimos y estamos en el horno. Porque acá había vacío. ¿Y afuera qué hay? Presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Qué va a pasar? Se va a chupar. No va a correr. Va a tender a Chupar. llevarse aire hacia adentro para compensar. Por eso ¿Qué está tenemos que hacer para evitar que eso suceda? El Esto se árbol. llama pierna barométrica. ¿Qué tenemos que hacer con la pierna barométrica? Que tenga el. 10 metros. ¿Ah? Tengo 1 kilo de presión. Que tenga 1 kilo de presión. ¿Y cómo logramos que tenga 1 kilo de presión? Con 6 metros de altura. Con altura. ¿Altura de qué? De agua. De agua. Columna ¿Cuánto de es esa agua. altura? 6 metros. ¿Cuánto? 6, dicen. No, Seis. 6 dice acá. Se queda corto. ¿Quién da más? Eran 10. 10,33. Muy Bien, bien. bien. Vendido al señor. Sí, pero ¿se saltearon física 1? Con 10,33 metros de columna de agua, equivalente a una atmósfera, equivalente a 760 milímetros de mercurio, equivalente a 14,777 psi, equivalente a 32 pies de agua, equivalente a... Seguimos sumando. Con ese 10,33, esta columna llena con 10,33 de esa altura puede descargar a la atmósfera
el líquido que se condensa dentro del cuerpo barométrico. ¿Y qué sucede si fuera más larga? De 10,33. No pasaría nada, porque en realidad siempre, por culpa de esa presión atmosférica, la columna, si tiene más altura, descargaría tratando de compensar. Una vez que alcanzó los 10,33, evidentemente no permitiría que la presión atmosférica venciese esa columna para desplazarla y entrar. Entonces, casi es automático, funciona solo. Por decir, mientras esto esté lleno con el fluido, va a mantener un pequeño desnivel fluctuante, pero 10,33, dependiendo de qué, de la presión atmosférica. ¿Dónde descarga esto el líquido condensado del condensador barométrico? En un pozo caliente, hot well. Un pozo caliente es un lugar que ustedes, si meten la mano en una industria, se van a dar cuenta, tiene una combinación de agua fría más el vapor que tenían de la condensación, que le va a dar un líquido de unos 45, 50 grados, no mucho más de eso. 45 grados, pónganle. Entonces acá tiene 45 grados centígrados. El agua, como decíamos, es un recurso bastante escaso. ¿Qué habría que hacer con el agua? Reutilizarla. Reutilizarla. ¿A dónde la mandamos? ¿A dónde la mandamos? A una torre de enfriamiento. A una torre de enfriamiento. Con una bomba, lo llevamos, le hacemos lluvia, le ponemos el ventilador para que gire, y acá va a salir, ¿qué va a salir? Vapor Caliente. húmedo y caliente. ¿Se acuerdan? Operaciones unitarias. No voy a aceptar en un examen de equipo que esto ya no lo sepan. O sea, que eso significa que no lo saben y chao. Saluden, den las hurras y se van a su casa. Torre de enfriamiento. Ni les voy a preguntar cómo funciona la torre de enfriamiento, pero les puedo llegar a preguntar cuál sería el efecto de esa torre de enfriamiento sobre el agua caliente. ¿Cuál va a ser el efecto? Enfriarlo. Bien. Entonces colectamos el agua en el fondo, en una bandeja, en un depósito. ¿Y ahí qué hacemos? Lo tomamos con una bomba. Con la bomba lo mandamos otra vez al condensador barométrico. ¿Qué sucede con los vapores que no lograron ser condensados y algunos hay aire, gases que están disueltos a veces en las soluciones que salen cuando justamente las calentamos? ¿Qué pasa? Los tomamos con otro eyector más chiquito, los hacemos pasar por otro condensador barométrico más chiquito, enfriado con agua de la misma que traíamos de la misma línea, y lo hacemos que descarguen otra vez en el pozo caliente. Y cerraríamos, por decir así, acá el circuito con un eyector que lo único que hace es humear, por decir así, con vapor vivo, esos restos que quedan a veces en la industria, que ustedes ven en la punta de algunas torres, especialmente en la industria petroquímica, que se ven unos humos que se disipan en el aire, con un eyector pequeño que termina de soplar esos últimos incondensables. Entonces, como ustedes pueden ver, y si ven ahí en la filmina, los componentes de estos equipos son eyectores, cuerpo del condensador barométrico y pierna o columna de agua barométrica. También hay una torre de enfriamiento y bombas. Les había dicho que el eyector era básicamente un compresor estático, y sigue siendo un compresor estático en todos los casos. ¿Por qué? Porque lo único que hace es producir por un lado, un movimiento, un arrastre de los vapores del último efecto, y a través de la garganta y después con el difusor, producir una compresión que se denomina termocompresión. En realidad es una termocompresión a la salida, que es lo que vamos a hacer para llevar a el condensador barométrico.
Acá hay un corte donde tenemos, que lo vimos en la clase anterior también, el vapor motriz por un lado, este es el conducto o la garganta donde sale el vapor vivo, acá viene el vapor exhausto del evaporador que es arrastrado, se unen en la zona esta de la boca, la garganta difusora y después viene la descarga con el difusor. Habíamos visto también el perfil que tenía por ahí, acá está el perfil de velocidades. Fíjense, el perfil de velocidades y el perfil de presiones. Y veíamos que siempre la presión de salida coincidía o estaba intermedia entre la presión de descarga del vapor vivo y la presión del evaporador de la última etapa. Salida, diríamos así, intermedia. ¿Se ve? Acá hay tipos de eyectores en esta gráfica. Es más, los eyectores en muchos casos, en algunos casos, utilizan en vez de vapor vivo, pueden utilizar agua que entra a presión, un agua de un proceso que está a presión, que se hace pasar a través de la boca esta de inyección y se transforma en lo que se denomina eductores. Los eductores son eyectores que trabajan con agua y arrastran agua, o sea, son líquidos que arrastran líquidos. Generalmente un eductor se utiliza, por ejemplo, para cargar una caldera cuando la caldera, por cualquier motivo, se corta la electricidad y las bombas eléctricas dejan de funcionar. Entonces, ¿cómo hacer para llenar o mantener el nivel de uso de la caldera con agua si no tenés cómo mover el agua y cómo transportar agua al interior de la caldera? Si usted... Utilizando el mismo vapor o el mismo líquido de la caldera, se trabaja con el eyector y se arrastra agua del tanque y se inyecta a la caldera precalentada aparte y a mayor presión que la presión de trabajo. ¿Sí? Perdón, yo no sé si ustedes cursaron química 1, química, no sé, alguna de las químicas de los primeros años, pero cuando cursábamos con el ingeniero estas químicas, había en el laboratorio, se usaba un dispositivo, por llamarlo así, de vidrio conectado al grifo. Ese dispositivo de vidrio conectado al grifo no era más que una bomba de vacío que funcionaba por efecto Venturi. Y entonces producía vacío en un tubo avanzado donde estábamos haciendo no sé qué reacción química de algo. Es una cosa sumamente tonta y conocida. Cuando yo era chico, ustedes seguramente no van a saber de qué estoy hablando, se usaba un insecticida que se llamaba Fleet. Sí. El Fleet era una cosa muy tonta, era un tanquecito que tenía el insecticida diluido en agua y tenía un palito que salía para afuera, un tubito y una entrada de aire. Y tenía una bomba como si fuera un inflador. Y cuando ustedes bombeaban, ese aire pasaba por un Venturi, producía vacío, subía el líquido y lo pulverizaba. La cosa más tonta del mundo. Gracias a don Bernoulli y a don... Sí, el viejo Bernoulli. Era Fleet, o a veces se llamaba Fly, pero Fly porque era mosca. Claro, no, yo me acuerdo de Fleet. Sí, Me acuerdo. sí. Se vendía, digamos, el aparatito era de color Rojo, azul. Pero lo que les quiero decir es que es el mismo principio. Es tan sencillo y eso es un mérito, digamos, industrialmente hablando, es un mérito. Cuando mi industria es sencilla y eficiente, me cuesta poco, gano plata. A medida que hago compleja mi industria, puede costarme mucho.
hay procesos que no quedan más remedio que hacerlos complejos. Estamos hablando de una central nuclear, no me cabe duda que es complejo. Una refinería de petróleo, no me cabe duda que es complejo. Pero hay cientos de procesos industriales que pueden hacerse muy sencillamente. Esto que dice el ingeniero, la pierna, el condensador barométrico, es muy sencillo. Y reemplaza a las máquinas más importantes, que podría ser una bomba de vacío o bombas de vacío más importantes que hay, compresores y que son falibles, que son, digamos, elementos que en la industria generalmente tienen problemas, y más cuando manejan este tipo de vapores que son condensados, etcétera, siempre se rompen. Entonces es más fácil de usar el equipo que no tiene prácticamente el mantenimiento. Bueno, ahí les muestro algunos cortes de condensadores barométricos. Acá hay algunas figuras del equipo barométrico las formas en las que puede condensar a través de spray o con corrientes paralelas, etc. Y la idea es la pierna barométrica es básicamente un elemento de conexión entre una zona de baja presión y una zona de alta presión. Segundo, es un sello hidráulico. ¿Por qué? Porque tiene una carga hidrostática que evita que ingrese el aire. Y permite la descarga del cuerpo barométrico cuando se está llenando o se inunda con el fluido que está condensado. ¿Qué funciona? Conexión entre zonas de baja presión y alta presión, para el vacío a la atmosférica. Descarga de los fluidos, por otro lado, y sello hidráulico. Es un tapón. Acá tienen varios ejemplos de condensadores barométricos. Les comento lo siguiente: generalmente cuando usted necesita en una evaporación realizar o trabajar con este tipo de condensador barométrico, depende de los volúmenes evaporados que tenga que manejar, es el tamaño del eyector. Entonces, en un ejemplo como por ejemplo el que ven ahí en la figura, si acá viene de la última etapa y lo toma con este cargador para hacerlo ingresar al condensador barométrico y los incondensables los vuelve a tomar y los hace burbujear acá con otro eyector más chiquito, a pesar de este esquema, el esquema lo que nos muestra es lo siguiente: que muy probablemente en esta parte, en este ingreso, haya poco vapor que tomar para condensar. Por eso el eyector lo ponemos ayudando de alguna manera, arrastrando de alguna manera los vapores medio exhaustos que quedarán para llegar ahí. Por favor. Tienen esa ventaja. Entonces, si ustedes lo analizan desde el punto de vista de qué manejan, generalmente manejan vapores que son vapores de cuando uno en la evaporación realiza una operación que se denomina desodorizado o deshidratado. Cuando viene, por ejemplo, un aceite que contiene un 2%, un 1% de humedad y lo quiere terminar de deshidratar, lo manda a un equipo que parece como un evaporador para sacarle ese último resto, pero utiliza el eyector de este lado. Cuando usted quiere realmente hacer una evaporación de concentración, donde tiene que pasar desde un cierto porcentaje, 20% de total de sólido disuelto a 70%, por decirle así, ese gran volumen de vapores que se genera, es preferible colocar el evaporador desde este otro lado y que solo los vapores, por su propio peso y tamaño y cantidad, ingresen al condensador barométrico, y los que no condensan son los que toman ese eyector y los trabaja. De forma tal de que usted maneja con ese eyector los restos de lo que no condensó y no maneja el volumen total de vapor. Eso hace que el eyector sea más chico. Este es otro sistema
Bueno, acá está todo con dos eyectores. Tiene una eyectora de entrada y una eyectora de la salida, como el que habíamos hecho acá. Acá tienen uno con intercondensador y 3 eyectores, fíjense. Acá tienen el primero, acá tienen el segundo, acá tienen el tercero, la tercera etapa, que es el que lleva los vapores exhaustos prácticamente, o los incondensables, gases que se pueden desprender. Pero en todos los casos tienen la altura, que es 34 pies en este caso, de columna para mantener el vacío. Mientras más eyectores colocan, se logra mejor grado de vacío, con lo cual puede reemplazar perfectamente con hasta 5 eyectores equipos que logran presiones muy bajas. Y hay una gráfica que creo que la tengo en este mismo PowerPoint que nos permite, a ver si está, fíjense, acá tienen los sistemas mecánicos para producir vacío y acá tienen los sistemas estáticos, los que se ven con el eyector. Hasta un evaporador de simple efecto, uno solo, puede llevar la presión de 760 milímetros hasta 100 milímetros en una de esas de vacío, que es bastante, es importante. Digamos, algunos productos en una de esas necesitan mayor vacío. Bueno, le meten un segundo etapa de vacío y llegan hasta 10 milímetros. Hasta 10 milímetros de columna de mercurio, que es nada prácticamente. Y así progresivamente pueden ir hasta 5 etapas donde tienen nada de vacío prácticamente. Pero fíjense que estos equipos compensan en gran medida a toda la gama de compresores mecánicos que hay en este otro lado, que son bastante, como le digo, falibles y bastante caros aparte, instalaciones difíciles, etc. Lo cual no quita, porque lo hemos visto nosotros en la industria, que hay equipos de condensación barométrico y paralelo a la cañería esa, o con una conexión derivada, hay una bomba de vacío colocada. Mecánica. ¿Qué significa? Mecánica. ¿Qué significa? Que si hubiese por casualidad algún problema de vacío, o si hubiese un problema con el vapor de arrastre, etcétera, tenemos algún problema, inmediatamente el operario puede echarle mano a la bomba de vacío y mantener el vacío en uno de los evaporadores sin problema. Pero siempre es preferible el equipo más simple, diríamos así, que sería el de condensación. Permitidme un comentario. Chicos, piensen, por ejemplo, en un eyector, porque un eyector no tiene partes móviles. Pero un eyector maneja vapores, en general, con temperaturas y presiones altas. Y los vapores suelen ser, ¿cómo se dice? No son corrosivos, son abrasivos. Entonces, todas las toberas terminan gastadas por el chorro de vapor. Con lo cual el eyector pierde su eficiencia, ¿sí? Pero bueno, una cosa es cambiar una tobera y otra cosa es cambiar un motor, cambiar un recipiente sometido a presión, o como mostraba recién el ingeniero, una serie de equipos electromecánicos que tienen un mantenimiento, tienen rodamientos, tienen correas, tienen, qué sé yo, todas las complejidades que tiene un mecanismo mecánico, que un eyector lo único que tiene es una tobera o dos y maneja corrientes de vapor a temperatura y presión. ¿Está? Bueno, así como hablábamos de este tema de los eyectores,